te voy a contar una anécdota. Este verano, este libro en realidad ya tenía una edición en Venezuela, tiene una edición primero en Venezuela, ¿verdad? Porque yo se lo había prometido al presidente Chávez. Y es una editorial privada que se llama la Badella, que fue quien editó primero el libro, y el libro salió el 28 de julio. ¿Ya? Entonces, porque es el aniversario de nacimiento de Chávez, yo estuve presentándolo allí. Y curiosamente estaba en visita oficial, estaba el presidente Correa. Y entonces le entregué un libro a Correa, estuvimos conversando con él, y Correa me decía, pero ya sobre Chávez ya lo sabemos todo, ¿qué vamos a enterarnos leyendo este libro? Y entonces yo le conté un poco la infancia de Chávez, y se quedó muy sorprendido, porque él dice, no, yo pensaba que Chávez era de origen clase media, yo pensaba que era clase media, claro, porque todo el mundo sabe que sus padres eran maestros, ¿no? Entonces dice, si los padres son maestros, es clase media, ¿no? Para Venezuela. El caso es que cuando nace Chávez, sus padres prácticamente aún no son maestros, digamos. Son interinos, ¿eh? Y ninguno de ellos tiene el título de maestro. Es un momento en el que hay un programa en Venezuela. Él nace en el 54, ¿verdad? Nace en el 54. Y hay un programa en ese momento para tratar de empezar a alfabetizar, y entonces se alienta a las personas que saben, que tienen un pequeño grado, que han hecho un poco de primaria, a que pasen a ser maestros. Y entonces el padre de Chávez, que en realidad el padre de Chávez es el hijo de esta abuela, ¿verdad? Que no tiene marido, la abuela, tiene 2 hijos, y este padre, que es negro, el padre vendía carne con un burro por los pueblos. Esto era su profesión. Era un hombre joven, ¿eh? Tenía 20 años, 22 años. Y entonces en ese momento él accede a esta posibilidad de ser maestro. Claro, es un maestro interino que prácticamente gana muy poco. Y encuentra a su madre en una aldeíta pequeñita, aún más pequeñita que Sabaneta, y la madre tiene 17 años y se casan muy jovencitos. La madre será maestra después. Y entonces los primeros hijos, su hermano Adán, que es mayor que él, y él, no los pueden criar, porque no tienen recursos para criarlos, y se los dejan a la abuela en el pueblo de Sabaneta, que es quien los va a criar, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, él no es hijo de maestros en ese momento mientras es pequeñito, porque sus padres luego harán estudios y podrán ser titulares y tendrán un sueldo y habrá una extensión social de la familia, ¿verdad? Pero en ese momento no. Y tiene que vivir de lo que tiene la abuela. Y la abuela solo vive de los dulces que hace con la fruta de su jardín. Tiene un huerto y hace esto. Y entonces el niño tiene que, primero, no solo ser un niño campesino, cosa que también se olvida uno. Chávez es un niño campesino. Es un niño que primero que todo lo que hace es trabajar la tierra. Porque viven de la tierra. Su abuela tiene un huerto que debe ser grande como 2 veces y medio este salón, en el que tiene toda clase de frutales, de árboles frutales, cultiva estas frutas, con esas frutas las vende a un heladero que hay en el pueblo, que es italiano, vende la fruta para hacer sorbetes, y por otra parte, una parte de la fruta hace estos dulces, que se llaman arañas, y que el niño vende por la calle, y le llaman el arañero, ¿verdad? Y él va inventando pregones, cuenta esto. Entonces es un niño que antes de entrar a la escuela primaria, estamos hablando, por consiguiente, de un niño de 5 o 6 años, que va por las calles vendiendo, va a la salida del cine, va a la salida de la gallería, va a la salida del juego de béisbol, va a los días de mercado, va proponiendo sus pasteles, ¿verdad? Y evidentemente va conociendo toda la sociedad, ¿ah? Va conociendo las diferencias sociales, como él dice, vivía en la parte de arriba, que es donde vivían los pobres. Él nace en una casa que es una choza, ¿verdad? En el libro publico el dibujo que él mismo hizo para ilustrar, cuando me estaba explicando dónde él había nacido. Y visitasteis la casa, bueno, pasáis Sí. de largo, no os detuvisteis, pero en un Lo momento vimos dado... y la casa ha sido destruida. Entonces, en un momento pasamos por la huerta donde queda un rastro de la huerta y queda algunos de los árboles que él conoció siendo niño. Y efectivamente no quiso detenerse allí, porque le dolía al tener que pensar que primero eso había desaparecido y por otra parte también su abuela, aunque tuvo una relación
muy importante con su abuela, que fue una mujer indiscutiblemente no solo inteligente, no solo sensible, sino también muy pedagoga, ¿verdad? Que le enseñó eso, ¿verdad? A trabajar con sus manos. Él sabía plantar, cosechar, cultivar, ocuparse de los animales, ocuparse de él en la casa, él hacía de todo. Se ocupaba, lavaba los platos, hacía su cama, etcétera, en una choza donde el suelo era de tierra y el tejado de palma, ¿verdad? Y las paredes de bahareque, dicen allí en Venezuela, es como se llama, el adobe, de adobe, ¿verdad? Entonces, muy modesta, extremadamente modesto. Y claro, los padres va a ser después, unos años después, cuando ya empiezan los dos a ser maestros con un sueldo relativamente estable, cuando regresan a Sabaneta y se instalan en la casa enfrente de la abuela, y ya él puede ir a la escuela. Pero hay una anécdota que él cuenta ahí, que muy poca gente sabe. El primer día que él va a la escuela, no lo aceptan en la escuela. No lo quieren. ¿Por qué? Porque no tiene zapatos de cuero. Porque no se puede entrar zapatos de cuero cuando los niños van con alpargatas o van en el campo. Y su abuela, él dice, yo no sé cómo mi abuela hizo, y en el mismo día me encontró zapatos de cuero y pude ir a la escuela. Y claro, y resulta luego que es el mejor alumno de esa escuela, claro, en la historia de la escuela Julián Pino, igual que será el mejor alumno de la secundaria, ¿verdad? Y porque curiosamente es un hombre que va a tener, por una parte, un recorrido escolar, académico, absolutamente perfecto, ¿eh? El mejor alumno de la escuela. Cuando viene el obispo, el que hace el discurso es el niñito Huguito, como dicen. Luego, en el liceo le da cursos a sus compañeros, porque es el que entiende los cursos de física, de matemática, le interesa mucho la ciencia. Pero a la vez lo que quiere ser es pintor. Y sigue individualmente cursos de pintura en una academia de pintura por la tarde, porque su sueño es ser pintor. Es muy artista, es poeta, le gusta la poesía. Es el mejor alumno, y luego cuando llega a la academia evidentemente es el mejor cadete de la academia militar, pero a la vez es un autodidacta, y porque en paralelo él lee libros que nadie le recomienda, que encuentra él, se aprende una enciclopedia de memoria, la enciclopedia Quillé, se aprende literalmente, porque lo he visto, ¿verdad? Cuando hicimos el libro, él reunía todo el material según la época de lo que íbamos a hablar, y por ejemplo ahí consiguió los 3 volúmenes de la biblioteca Quillé, que no eran los mismos, pero él dice que había trabajado sobre eso, y esa enciclopedia empieza por una introducción que se llama, es curioso, ustedes van a reír, que él tenía desde la edad de 7 u 8 años, primeros años de primaria. Es una enciclopedia en 3 volúmenes, está en una de las fotografías del libro, y la introducción se llama Cómo triunfar en la vida. Y él, ese texto lo tenía archi subrayado, nos lo contaba él. O sea, yo me lo leía todos los días, lo sabía de memoria. O sea, que él quería, era un niño de origen muy modesto, pero quería ascender en la sociedad. Y hacía esfuerzos, porque en esa enciclopedia se enseñaba cómo hablar, cómo hacer discursos, cómo respirar, no solo elementos evidentemente del saber, ¿verdad? Pero también qué había que hacer en la vida para triunfar, cultivar la voluntad, porque era muy importante cultivarse físicamente, y claro, él a partir de ahí empieza a ser un verdadero atleta, ¿no? Es importante, y claro, el deporte va a ser capital en su vida, absolutamente. Así llega él a la academia, gracias al deporte, y él mismo dice, toda persona, dice, existen cantidad de teorías, de textos donde cuentan cómo yo en el liceo, en el secundaria, era un politizado que movilizaba a mis compañeros, etcétera, que cuando murió Che Guevara en el 67, por consiguiente él tiene 13 años, nace en el 54, estaba en secundaria, estaba en el liceo, y dice, pero no, cuando murió Che Guevara, claro, él se acuerda, dice, porque mi hermano estaba muy afectado, claro, hablamos de ello, pero él no se interesaba por la política. Dice textualmente que lo que le interesaba por aquel entonces eran los estudios y el deporte, textualmente. Él dice, ¿Cómo es ese cambio de ahí? ¿En qué momento comienza a adquirir conciencia política o a interesarse por la política? En la academia.
no cabe duda. Él, como dice él dice, yo cuando estaba en el liceo, lo mío era estudio, estudio y estudio. De vez en cuando alguna chica, dice él, porque es muy seductor. Entonces, de vez en cuando una chica, pero lo mío era estudio, estudio, estudio. Luego el béisbol, entonces era estudio, estudio, béisbol. Y fue jugador casi profesional, de las ligas, aficionados y tal. Y jugaba para las multinacionales, como dice él, ¿verdad? Para la ESO. Mobil Oil, hay una foto ahí con el uniforme. Entonces, ¿él por qué va a la academia, por ejemplo? Pues su hermano mayor, Adán, que para él es un modelo, que le lleva un año, y el hermano se fue a la Universidad de Mérida. Sabaneta, por consiguiente, está en el estado de Barinas. Eso está, por consiguiente, si ustedes ven un mapa, desgraciadamente no hay un mapa en el libro, pero si ustedes ven un mapa de Venezuela, eso está a la frontera con Colombia, digamos, está pegado a Colombia, pero claro, lo que separa a Venezuela de Colombia son los Andes, ¿verdad? Entonces, está el estado de Barinas, que es lo que llaman los llanos, que es un poco la venezonalidad, un poco la matriz de la cultura venezolana, está en los llanos, y Mérida está en los Andes. Y es una ciudad con una vieja tradición académica y universitaria, y con una excelente universidad. Y Adán, por ejemplo, va a hacer estudios de física y va a ser profesor de física. Y fue durante muchos años profesor de física y muy comprometido en la política. Su hermano, ya cuando era un estudiante de secundaria, ya estaba con los partidos que se estaban creando, partidos escindidos del Partido Socialdemócrata, ¿verdad? Más a la izquierda. Pero no Chávez. Y Chávez, él lo que quería ser, primero quería ser pintor, y toda su vida tuvo una pasión por el dibujo, por la pintura. Ahí está, repito, como él reproduce la casa donde nació, y lo hace muy bien. Pero después lo que quería ser es beisbolista, quería ser jugador de béisbol, y jugador de béisbol profesional. Además le tenía una admiración, él leía las revistas de béisbol, jugaba béisbol yo tuve que educarme en béisbol, yo no sabía cómo se jugaba el béisbol, no tengo ni idea, claro, como muchos europeos, no sabemos cómo se juega el béisbol, pero claro, no se puede hablar con Chávez si no sabes de béisbol, porque evidentemente hay capítulos casi enteros en los que solo habla de béisbol, los partidos que hacíamos, fulano, el papel que jugaba, etcétera, ¿verdad? Habla mucho de béisbol. Bueno, y yo he cortado bastante, y él lo sabe. Yo le dije, presidente, no podemos hacer capítulos enteros de comentario beisbolístico, porque mucha gente en Europa no sabe y en otras partes pues no conoce, ¿no? Pero bueno, él tenía una admiración absoluta por un jugador de béisbol, que se llamaba Látigo Chávez, se llamaba como él, Chávez. Entonces, y claro, él quería ser como Látigo Chávez. Entonces él le prometió, Látigo Chávez resulta que él cuenta que un día se levanta por la mañana, y creo que era un domingo o algo así, estaba en el liceo, y oye la radio y anuncian que ha habido un accidente de avión y ha muerto Látigo Chávez, que iba en ese avión, ¿verdad? Y dice, eso me dio un golpe tal, que da una idea también de la sensibilidad, ¿no? Dice que durante 3 días no pude levantarme de la cama, no pude ir al liceo. Estaba yo totalmente destruido, porque se había muerto Látigo Chávez. Y en ese momento yo le prometí a Látigo Chávez que yo iba a ser su sustituto, en cierta medida. Que yo me iba a formar, porque Chávez era zurdo, ¿verdad? Y Látigo Chávez era zurdo también, ¿no? Entonces él, cuando era jugador de béisbol amateur, ¿no? Pero ya era relativamente conocido, le llamaban el zurdito de oro. Él cuenta una anécdota muy privada, pero está en el libro, yo la voy a reproducir. Él dice que, claro, él perdió su virginidad, como se hacía antes en un burdel, ¿no? Porque él jugaba en un equipo y, bueno, cuando ganaba el equipo, pues se iba al burdel, ¿no? Que había en la zona roja de cualquier pequeña ciudad, ¿no?
y que cuando él llegó allí, como los partidos se retransmitían por radio, no por televisión, por radio, él llegó allí y los otros empezaron a hablar de él y tal, y la chica con la que él estaba le dijo, ¿cómo? ¿Tú eres el zurdito de oro? Y él dijo, sí, yo soy zurdito de oro. Y dice, claro, entonces perdí mi inocencia, dice él, pero con una chica que tenía una gran admiración por mí, por mi juego, ¿no? Porque ella era el zurdito de oro. Y Látigo Chávez era el zurdo de oro, ¿no? Entonces, él lo que quiere es ser como el zurdo de oro. Y claro, ¿dónde puede él ser beisbolista? No hay una universidad del béisbol. Entonces, cuando termina el liceo, él no quiere estudiar, no quiere ser profesor, es muy buen estudiante, pero no quiere ser. Él lo que quiere ser es jugador de béisbol. Y entonces se entera que en la Academia Militar, en Caracas, que eso está evidentemente visto de los años 60, está lejísimos, ¿no? Porque se va en autobús, se tarda un día entero en llegar. Entonces, en la Academia Militar, los entrenadores de béisbol son los campeones del mundo, porque Venezuela ganó el campeonato del mundo no sé cuándo, en el año 51 o algo así, y los campeones del mundo, hay 2 campeones del mundo que son profesores allí. Entonces él dice, allí yo quiero ir, no para ser militar, sino para ser beisbolero, ¿no? Y esa es la razón que hace que él va a la Academia Militar, ¿no? No tenía ninguna vocación militar, y además no solo no tenía vocación, sino que su abuela, que para él siempre fue un referente muy importante, moral, etcétera, su abuela detestaba a los militares, porque esto sí lo cuenta él y es muy interesante. Hay que saber que cuando Chávez es joven, cuando es un adolescente, en la región donde vive es un periodo en el que hay guerrillas en Venezuela. Hay guerrillas sobre todo en Oriente, pero hay guerrillas un poco en todas partes, y también hay guerrillas en la zona donde él está, en un momento dado. Y claro, el ejército ocupa el territorio y persigue a los guerrilleros. Y él ve cómo personas que él conoce se van al monte, o sea, se suman a la guerrilla, o bien, eso recuerda a él de pequeñito, o bien son reprimidas. Y también recuerda que su propio padre fue detenido por los militares y él fue al cuartel a tener que rescatar a su padre, donde había estado varios días detenido, que su padre tenía alguna actividad política, etcétera. Entonces, para él los militares no era, como mucha gente del pueblo, no ve a los militares como algo, digamos, positivo, sino más bien había un discurso en su entorno muy crítico con respecto a los militares. Entonces, pero él lo que quiere es hacer béisbol. Él dice, yo termino mis estudios militares, pero me dedico al béisbol. Entonces, era su razonamiento. Y cuando llega a la academia, eso también lo cuenta él muy bien, dice, yo llegué y el primer día me sentí en la academia perfectamente bien. Había llegado donde tenía que llegar. Desde a partir de ese momento yo quise ser militar. Entonces, como es muy honesto, y él le había hecho una promesa a Látigo Chávez, entonces Látigo Chávez, él empieza a preocuparse, pero yo le he hecho una promesa a Látigo Chávez, ¿qué hago yo ahora? ¿Verdad? Entonces se entera que Látigo Chávez está enterrado en uno de los cementerios de Caracas, y se va a pie, cuenta él, como una penitencia, hasta la tumba de Látigo Chávez, y allí le dice a Látigo Chávez, te he hecho esta promesa, pero no la voy a poder cumplir. Quiero decírtelo para que no me guardes rencor, porque ahora voy a ser militar, y voy a ser militar para servir al país. Y dice, y ahí me quedé tranquilo, porque ya yo me había explicado con Látigo Chávez. Una cosa que indica bien también esta religiosidad popular a la que pertenece Chávez, ¿verdad? Y también el hecho de que cuando compromete su palabra, la mantiene, ¿no?